nuestra imagen del hombre se ve afectada por las particularidades que vamos viviendo cada día. Particularidades porque no me sucede a mí lo que le sucede a los demás, aunque sean las mismas, se pueda expresar de la misma manera, no acontecen las cosas en mí como acontecen en los demás. Por eso yo tengo una particularidad, las cosas acontecen en mí, en mi historia, de una forma distinta a como suceden en los demás. En esto yo soy una persona única e irrepetible. En esto yo tengo una dignidad distinta a la de los demás, tengo una susceptibilidad, tengo muchos factores distintos a los que los demás tienen y poseen. Por eso, lo que rige para uno puede regir para otro también en cuanto a normativa específica, pero en cuanto a sentimiento y a particularidades, necesita ser matizado. El Espíritu Santo también acompaña la imagen de hombres a imagen de Dios, de hombres nuevos a imagen de Cristo Jesús, de hijos de Dios, que es la imagen que hemos venido siguiendo como adecuada, apta y digna para la vida que debemos llevar nosotros, que hemos sido y somos testigos de la revelación de Dios, de lo que Dios pide, exige, quiere de nosotros y nos permite vivir y nos comunica como una experiencia, como una acción de su vida íntima. Hemos recorrido un camino en el cual esta imagen se ve sostenida por una fuerza especial, y esa fuerza o esa vitalidad, esa vida, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el huésped del alma, que es el que se ha derramado sobre nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y el Espíritu Santo entonces sabe cuál es el querer de Dios y obra en nosotros. Hemos estado siguiendo esa particularidad del Espíritu Santo, su obra en nosotros. Por inspiración, por nociones, empieza a despertar nuestras almas para que la imagen que hemos recibido y que hemos creído que la hemos asumido por la fe, que hemos creído en ella y que por ende la vamos desarrollando y desplegando en nuestra vida, no sucumba ante los avatares del tiempo presente. Que el hambre, la desnudez, la guerra, la peste, la persecución, los sentimientos encontrados, las ambigüedades, las confusiones, las agitaciones, la desesperación, el dolor, el sufrimiento, las penas, las tristezas, las angustias y todas las cosas que podemos enumerar y que son en las cuales se rebate nuestra vida, en las cuales se va puliendo la experiencia que yo tengo de mí y que los demás tienen de mí, y los demás, cuando estoy triste, ¿qué experiencia o qué porción de mí pueden recibir? Reciben cambios inesperados en mí, perciben esas abruptualidades de cambio, de ser, de maneras no esperadas, de actuar con ellos cuando las cosas no me van bien o cuando algo desequilibra todo lo que soy. Esto puede pasar y es parte de la vida, y los demás deben, en cuanto a que nos amen verdaderamente, apoyarnos en esos momentos de dificultad. Pero nosotros no debemos sucumbir por los avatares de la vida. No debemos cambiar nuestra forma de ser. No debemos mostrar doblezas. Si tenemos una imagen cabal de la vida, vamos a saber y vamos a soportar el sufrimiento, las penas y muchas realidades que vamos a encontrar en la vida que no son o no están de alguna manera a elección caprichosa nuestra, sino que nos encontramos en ellas y aparenta ser, tienen un tiempo en el cual permanecen afectándonos y luego cesan. Siguen estando las circunstancias, pero hay como un acostumbrarse y por ende hay cambios. Pero en todo esto
cuando no tenemos una imagen adecuada del hombre, de cómo debemos ser y de lo que estamos llamados a ser y de lo que hemos de demostrar siempre, los cambios son abruptos, porque si hay una emoción, bajo esa emoción actúo. Si esa emoción es buena, doy los frutos de esa buena emoción. Si esa emoción es mala, doy los frutos de esa mala emoción. Si estoy percibiendo en mi entorno, en mi vida, en mi realidad, ciertas percepciones que perturban el desarrollo de mi querer ser, de la idea de lo que yo quiero ser, no sé muchas veces, por una ambigüedad, sostener lo que debo ser de forma concreta y sucumbo. Y entonces hay toda esta incertidumbre tan común hoy en día entre padres e hijos, esposos y esposas, superiores, jefes, amigos y demás. La vida es un caos, es una confusión a la cual nos invita Dios, de la cual nos invita Dios a salir, y lo hace con la imagen de Cristo Jesús, que aún cambiando las circunstancias, estando adversas, se mostró siempre como un hombre cabal, como quien tiene autoridad, como quien ejercía con autoridad, como quien sabe lo que está haciendo en todo momento, como quien es la expresión correcta, dueño de sí. No se puede ser dueño de sí si no se tiene una imagen adecuada de qué es la vida y de qué es mi vida en concreto y de cuál es el fin que yo persigo con mi vida. En Cristo sí tenemos esa realidad, y esa realidad sabemos que es ser hijo de Dios. Por eso siempre se dirigía al Padre en los momentos oportunos. Sabemos que pasaba las noches en oración, es decir, estaba bien atento a lo que él debía hacer y a lo que el Padre exigía de él. Y por eso el Espíritu lo acompañaba. El Espíritu que había descendido sobre Jesús el día en que fue bautizado por Juan en el Jordán, nos dice el Evangelio, que cuando se bautizó Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Juan. Y qué maravilloso que también ha descendido sobre nosotros el Espíritu Santo con nuestro bautismo. Y sabemos que Jesús actuó siempre guiado por el Espíritu Santo, aún en los momentos de aprieto. Veíamos como dones del Espíritu Santo y nos aproximábamos a los dones del Espíritu Santo hablando de que son primero pequeñas nociones, son pequeños movimientos significativos, porque si una acción mía tiene tantas repercusiones, aún un dejar de hacer, ¿cuánto más será las pequeñas nociones que el Espíritu nos va sugiriendo? No hablamos ya de ese esplendor con el que se manifiestan los dones del Espíritu Santo en una escala sorprendente, como lo vemos en los santos, sino de esos pequeños movimientos, impulsos, deseos irrefrenables que empieza el Espíritu Santo a poner en las almas de los hijos de Dios. Y veíamos que había un primer don al cual nos aproximábamos como una noción, y eran esas nociones de sabiduría, de gustar a Dios, de vivir junto a Dios nuestra existencia. Y luego veíamos la ciencia de Dios como un don del Espíritu Santo, pero lo veíamos en esa particular primeras manifestaciones o aproximaciones que el Espíritu empieza a despertar antes de que este sea el don en el cual se desarrolle todo el acontecer de nuestra vida. Cuando las circunstancias lo ameriten y el Espíritu Santo lo disponga así por una particular comprensión que Dios sabe. Y por eso Dios es el que hace que operen en nosotros los dones del Espíritu Santo. Nadie puede humanamente mover un don del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son acciones del Espíritu Santo en nosotros y son, por ende, movimientos, son prontitudes, son acciones, auxilios eficaces que el Espíritu pone en nosotros. Y por eso empiezan como nociones de Dios. Entonces teníamos luego la inteligencia, el don de la inteligencia. Y veíamos también cómo en él cabe esa sección de impulsos que nos van motivando, que nos van aproximando. Y acostumbrándonos a seguir esas nociones, dejábamos el segundo video de esta secuencia. Y era que estos tres dones tan importantes se presentaban en nosotros como nociones del Espíritu Santo
se van presentando uno tras otro, pero se deben vivir todos a la par, porque el que no cumple las nociones del Espíritu Santo por una parte no puede esperar tener un don particular por otra. Es muy común escuchar, hablar, vivir entre nosotros diciendo: yo tengo el don de consejo. Los dones no se tienen así. Los dones se poseen en cuanto a que se posee el Espíritu Santo y se es fiel a las nociones del Espíritu Santo, y Él pone en función en nosotros los dones. No puedo yo disponer de un don y no puedo decir que tengo un don del Espíritu Santo porque yo no los poseo. Yo poseo el Espíritu Santo y por haber sido fiel en lo poco, Él me confía estas acciones deslumbrantes y magníficas que son la plena acción, el pleno dinamismo de los dones del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo, aunque como es común me salga una fichita que diga el don de temor de Dios, y solamente el temor de Dios es el que tengo. No, lo tienes todos. Puede brillar, sí, por una singular peculiaridad, por una exigencia de tu contexto. Puede brillar un don más que otro. Puede estar en constante ebullición, en movimiento, en constante operación el Espíritu Santo en ti bajo la apariencia de un don, pero tienes todos los dones, porque el Espíritu Santo no es fragmentado, a la diferencia de que se puede tener un solo carisma y no se tiene todos, pero con los dones no es así. Hay un don que puede operar en mí de manera activa y los demás pueden verlo y yo puedo nombrarlo y podemos describir y comprender que es el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, a diferencia de cuando vemos los carismas. Una persona tiene un carisma y puede operar más, pero normalmente se reconoce en una persona un carisma como una acción constante. El carisma se da con esta generosidad, independientemente de la santidad y de las disposiciones que muchas veces tiene el alma. Claro, si la santidad y la disposición acompañan, el ejercicio del carisma es más fructífero, pues está más cerca de esa fuente de la cual ha de brotar. Y es más y menos contaminado el efecto que va a ejercer sobre la comunidad donde se ejerce. Porque normalmente todos nosotros tenemos acciones de carismas y tenemos una particularidad que Dios ha puesto en nosotros para bien de la comunidad. Pero ¿por qué esas cosas se ven perturbadas, se ven oscurecidas y se hace tanto daño? Porque están también por nuestra incomprensión de nosotros mismos, por nuestro desconocimiento de nuestro propio pecado y de nuestras debilidades. Salen a la vida de la comunidad, se salen de nuestra individualidad, no solamente la acción buena y positiva de Dios, sino también las oscuridades propias de nuestra persona. Diciendo esto, entonces, hemos de acercarnos a otro don del Espíritu Santo, que sin ser quizás el orden expreso, se puede decir, una continuidad. Veíamos el anterior video el don de consejo, como noción que antecede a la plena actividad del don de consejo, como una operación formalmente, un hábito operativo del Espíritu Santo. Tenemos entonces que ver el don de la fortaleza. Y el don de la fortaleza es un don que en la vida cristiana, sobre todo del tiempo presente, es muy necesario. Es muy necesario que el Espíritu Santo lo disponga en nosotros y nosotros nos dispongamos a Él, porque estamos en constante vulnerabilidad, en constante detrimento, tanto de la imagen que tenemos del hombre. Hay un detrimento grave que vamos cambiando de parecer, que vamos teniendo brutalidades en esta imagen, vamos teniendo sentimientos encontrados, vamos teniendo tantas peculiaridades en contra de la acción formal de Dios y de lo que debemos realizar, y es por una carencia del don de fortaleza y por ende de las nociones que anteceden al pleno despliegue del don, por una carencia de no seguir nosotros las nociones de fortaleza que el Espíritu Santo imprime en nosotros.
y nos preguntaríamos cómo yo puedo seguir las nociones de la fortaleza del Espíritu Santo. Lo primero es que teniendo una imagen, comprendiendo la imagen del hombre que debo tener, debo saber cuándo yo debo resistir firme en la imagen que he recibido. Cuándo yo debo tener una postura adecuada y firme, estable, como roca, firme, para que sobre esa disposición el Espíritu Santo me acompañe, ponga en mis emociones una serenidad. Esto es propio del don de fortaleza, que aún sintiendo yo un detrimento en mis emociones, aún sintiendo yo en mi pensamiento una fluctuación por ideas más novedosas o que parecen más adecuadas o por consejos del mundo, por temores de la carne y demás, la fortaleza, esa noción del Espíritu Santo, viene, se puede decir, como un ánimo que se imprime a mí. Y aquí habría que hacer una diferencia entre sentimiento y como estado anímico. Porque yo voy a recibir esta impresión del Espíritu Santo como un estado de ánimo particular. Yo voy a estar firmemente decidido a fortalecer, a ser fuerte en mi situación, a ser valiente. Pero el Espíritu Santo va a infundir, y entiendo yo que esto es, como todos los dones se operan en el recogimiento, en la intimidad, en la relación con Dios, pero este ánimo me va a sobrevenir sobre todo en la oración, porque de ella salgo tan robustecido en mi hombre interior que puedo enfrentar las circunstancias que vienen. Una expresión de eso lo encontramos en Santa Teresa, que era una mujer que sabía observar muy bien las acciones del Espíritu Santo. Y ella dice que luego de aquella oración terminó con una fuerza que sentía ella que podía luchar contra el infierno entero. A esto se refiere como el don de fortaleza. Y en nosotros no va a ser para luchar contra el infierno entero, sino para con humildad resistir a las circunstancias en las cuales nos estamos viendo. Cuando nos viene un sentimiento de tristeza, el placer en la carne que podemos encontrar, ya sea en la sexualidad, ya sea en el comer, el beber, en el comprar, en el malgastar, en darnos un placer mundano, es cuando esto no es malo en sí, cuando se hace con la ordenación correcta, pero cuando se hace para salir de un sentimiento de temor que puede ser y debe ser muchas veces aceptado con firmeza, porque se corresponde a la realidad en la que estoy viviendo y debo aceptarla, porque debo tener aceptación. Si yo salgo abruptamente por una ruta de escape, la sexualidad, el alcohol, la música, la fiesta, las amistades en exceso, las actividades superfluas, las vanidades del mundo, no estoy dando espacio a la fortaleza. Y muchas veces no puedo dar espacio a la fortaleza porque no tengo la menor fortaleza, no tengo el menor ánimo para enfrentarme con eso. Pero el Espíritu Santo va a poner un ánimo de fortaleza. Voy a querer escapar. En mi carne voy a tener resistencia. Voy a estar desanimado y voy a querer darme un placer de este tipo para compensar. Pero el Espíritu Santo me anima para consentir a lo que es el querer de Dios. Resiste. Y estas nociones tendrían mucho que ver con lo que los grandes santos han llamado el silencio. El silencio que todo cristiano debe tener en su vida y en su realización. ¿Por qué? Porque cuando estoy escuchando todo esto, porque hemos de saber que una emoción que tengo aflora a mi conciencia con un dato de la imaginación. Entonces hay un hablar, hay una conversación en mi interior. Pero cuando estoy en silencio y prescindo de ese diálogo interno, estoy dando también espacio a que las nociones del Espíritu Santo como fortaleza tengan cabida en mí. Si no lo hago así, si no hay silencio, si no hay recogimiento, no voy a poder atender a la noción del Espíritu. La noción del Espíritu va a estar entre esta efervescencia, pero posiblemente yo no me dé cuenta de que está ahí. Me va a pasar como a Marta en el Evangelio,
que andaba afanada y afanada y afanada, aunque el Señor estaba, pero ella no se daba cuenta de que estando el Señor lo más importante era que ella se deteniera. Y entonces entre sus sensaciones andaba buscando entre mil cosas cómo lograr poner todo en orden. No es este el momento a veces para poner las cosas en orden humano, sino dejar que sucedan, dejar que acontezcan, mientras que yo con la fortaleza de ánimo permito sin un grave detrimento que me lleve hacia el pecado y hacia las vanidades como rutas de escape, que no me lleve hacia los ídolos hasta a crearme un ídolo, a buscar refugio lejos del Señor, sino a permanecer en su presencia. Necesito el silencio. Y eso como una primera noción que es muy importante para que podamos tener fortaleza. Quien está disperso no tiene fortaleza. Y si la noción del Espíritu Santo para fortalecer el ánimo llega, no va a poder acogerla porque en su dispersión no sabe a qué echar mano. Y la sabiduría de Dios, si se va gustando de la noción de la sabiduría de Dios, va a ayudarnos a comprender, a gustar a Dios y a que nuestro ánimo esté recogido, atento, sumergido, encontrándose en Dios. Si tenemos la ciencia de Dios, vamos a ver tanto la ocasión presente como su devenir y su relación para Dios desde mí, porque esto es el don de la ciencia. Y si tengo también adecuadamente la inteligencia de Dios y voy siguiendo esas nociones del Espíritu Santo como inteligencia, voy a estar también en el momento presente apto para enfrentarme con Él, para saber dónde estoy, quién soy, qué debo ser, cómo debo estar. Y esto es la inteligencia de Dios. Y son nociones primero del Espíritu Santo que luego se mostrarán en todo su esplendor como dones del Espíritu Santo cuando empecemos a pasar de la vía purgativa a la vía iluminativa. Y ya más esplendorosamente, más evidente, de manera que el mundo ha de quedar confundido ante la maravillosa experiencia de los hijos de Dios, ante la maravillosa realización de los hijos de Dios, cuando estemos en la vía unitiva, unidos íntimamente con nuestro Padre Dios, siendo hijos en el Padre. Esto será deslumbrante, esto será magnífico, esto será digno, con una dignidad que a Dios corresponde. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo va a ayudarnos con esto. Y el don de consejo no menos en su acepción de animador, de ir disponiendo en el alma las respuestas adecuadas para cada cosa. No va a ser menos que infundirnos así como todos los dones están como juntos, no están separados porque son el mismo Espíritu Santo en nosotros y todos ellos van a ir actuando y reforzando los otros dones. Por eso no se pueden ver los dones de manera aislada porque todos están juntos en la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Yo rogaré al Padre para que les envíe otro defensor, otro abogado, el Espíritu de la verdad. Y hemos de pasar así a un segundo don, en escala de que si fuera de mayor a menor, entiendo que vamos bien, y este sería el don segundo en la escala, y sería el don de la piedad. El don de la piedad, pudiéramos decir incluso que debería estar en tercer lugar, pero no era nuestra pretensión, porque hemos empezado a hablar de esto como quien conversa, yo con ustedes, y no con esa formalidad y esquematización de quien se sienta a planificar. Esto es simplemente conversar, hablado, expresión a viva voz, y por ende no tan rigurosa. Ya lo más riguroso puede venir después si en los comentarios es exigido y si la precisión exigida en los comentarios lo amerita. Entonces tendríamos ese don que es el don de la piedad. El don de la piedad es el don que nos permite vivir con Dios como hijos de Dios, reverenciándolo. Y a la vez, al igual que el don de fortaleza, infunde ánimo. Los demás dones mencionados anteriormente en los videos pasados
infundían, yo digo, pensamiento. El don de sabiduría infundía también un sentir, una latencia, un sentimiento vivo. Pero más expresamente diríamos que estos tres dones, el don de fortaleza, el don de piedad y el de temor de Dios, infunden un ánimo, en cuanto que disponen al alma, y el Espíritu Santo en esas nociones dispone con un sentimiento, con viveza de sentimiento, la acción que Dios exige de nosotros. Y la piedad es este don, que la palabra ha sido ya muy mal usada, pero desgastada, pero el don de piedad y las nociones de piedad que el Espíritu Santo va a empezar a despertar en nosotros, nos van a poner junto a Dios como un hijo que ama, respeta, reverencia, ve la dignidad de su padre, lo adora y lo adora con un amor y una benevolencia que espanta la frialdad de los que no pueden vivenciar estas nociones. Y eso le pasa a las almas que se van entregando a la oración. Las almas que se van entregando a la oración, que recogidas en sí mismas, meditan constantemente ya por el rosario, ya por la celebración de la Eucaristía, van encontrando lo que Santa Teresa llama devoción. Y ella dice que no es otra cosa esa devoción que como un sentimiento y unas lágrimas. Obviamos la parte de las lágrimas, pero sí ese sentimiento, que más que sentimiento deberíamos llamar ánimo. No corrijo yo a Santa Teresa, pero tratando de tener una continuidad con las palabras que he ido usando para no confundirnos. Ánimo es lo que infunde el don de piedad. Un ánimo que reverencia a Dios. Lo reverencia al punto, al grado que el alma se derrite ante Dios. Se derrite con naturalidad. El alma, cuando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, siente rápidamente unos ímpetus, un ánimo que viene. Cuando se le menciona el nombre de Dios, ella se recoge. Cuando un pensamiento le sobresalta de Dios, ella lo adora y lo vive como la misma presencia de Dios. Estas almas que van teniendo nociones del Espíritu Santo, así nos va despertando Dios a una mayor intimidad con Él, sucumben ante una emoción. Ante una emoción no, ante un pensamiento de Dios, ante una palabra de Dios. Cuando dicen Dios te bendiga, esas almas se llenan de regocijo porque saben que Dios Padre, por su amor inmenso, las está bendiciendo. Y así con esa naturalidad estas almas, si están atentas a sí mismas, si están recogidas, se van dando cuenta de que el Espíritu Santo las va sumergiendo cada vez más en un torrente irrefrenable de gracia y de bondad en Dios. Y esto las lleva a una adoración constante. Estas almas no salen de un recogimiento, no salen de una alegría exultante. Es como si el reino de Dios no se apartara de ellas, cumpliéndose lo que dice Pablo en la Escritura, y esto primero no con ese rigor también que acompañaría en escala sucesiva a esta expresión del apóstol Pablo, pero no por ende en una menor intensidad, y ya por eso también una aproximación muy verdadera a ella. El apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo. Y las almas que han recibido el Espíritu de piedad, o que han recibido, para el rigor de lo que aquí vamos hablando, las inspiraciones, las nociones del don de piedad, gustan esta expresión, esta paz, este gozo, esta adoración, esta alegría, este vivo sentimiento de la presencia de Dios. Lo vemos y las almas se pueden empezar a dar cuenta de la intensidad de estas emociones cuando en la oración, en lo que se dice de Dios, en las predicaciones, en los sermones, en las lecturas espirituales, que se despierta en ella. Así el alma se va dando cuenta de cómo va creciendo ese sentimiento de piedad para ellas en relación con Dios. Y son las primeras nociones del Espíritu Santo. Luego se verá, por ejemplo, una persona en la que se manifestaba muy vivamente el espíritu de piedad. Era San Francisco de Asís.
el don de la piedad estaba en Francisco de Asís de manera tan elevada que todos se asombraban de la reverencia con la que él trataba a todos. Es decir, era como si este hombre viera y veía a Dios en todos sus hermanos y en todas las cosas. Tanto era su piedad que empezaba a llamar a las cosas en relación con Dios hermanos. El hermano lobo, el hermano sol, la hermana agua, su hermoso canto a las criaturas. Es todo esto un testimonio de piedad. Y Francisco no lo decía como lo diría un maestro del mundo, un conocedor de los elementos del mundo, conjugándolo como los poetas. Francisco no era poeta, aunque descubrimos en el Cántico de las Criaturas una poesía bella. No, era un hombre con sentimiento. Y la piedad nos da los sentimientos de Dios. El que tiene piedad también trata a sus hermanos con comprensión, con amabilidad y con bondad. Pero primero, como noción. Luego esto será tan grande y tan intenso que ni el demonio podrá turbar al alma en el desarrollo de los dones. El demonio no puede seguir el rastro de los dones. El demonio puede, mientras nosotros nos movemos por las inspiraciones del Espíritu, puede coartarnos, puede atemorizarnos. La carne se levanta contra nosotros y la carne impide muchas veces estos movimientos. Esa es una de las contrariedades. Pero cuando ya tenemos los dones, cuando nos hemos ido acostumbrando a seguir estas nociones, ni el demonio, ni la carne, ni el mundo, ni nosotros mismos podemos ya de alguna manera desvincularnos de esta acción de Dios. Nosotros sí, en cuanto que seres libres, podemos hacerlo. Pero se va dando una integración, se va dando una voluntad entre Dios y nosotros por los dones y la presencia del Espíritu Santo, que ya el alma no anda queriendo desligarse de su Dios, sino que desea cada vez más entrar en una estrecha intimidad con Él. Esta estrecha intimidad con Dios, de la cual el alma no quiere verse liberada, si se le llegara a pedir, ¿quieres liberarte de esto? No se quisiera ver ella liberada, es el temor de Dios. Y el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Y dicen que el principio de la sabiduría, dice el libro del Eclesiastés, es el temor del Señor. Y yo diría que esta es la puerta de todos los dones. Y el temor de Dios es esa reverencia, ya no tan filial como la de las almas que están en el don de piedad, sino también es confuso porque aquí estos dones parecen estar tan entrelazados. Pero el temor de Dios es esa sensación verdaderamente de temor, no es menos temor, es temor de saber que Dios es tan por encima de mí, que de Dios he venido, que por Dios estoy, que por Dios existo, que por Dios me muevo. Y me da temor verme todavía en el pecado. Estas son las primeras nociones del temor de Dios, del don de temor de Dios. Son las primeras aproximaciones, las primeras inspiraciones. Estas almas que aún siendo pecadoras se espantan de sus pecados, se espantan de sus pensamientos, se escandalizan de haber dicho, pensado, hecho, obrado así de tal manera, cuando están puestos en la tentación, cuando la tentación los persigue, cuando el mundo, el demonio y la carne los hostigan. El temor de Dios en estas almas empieza a poner también un ánimo de no querer verse ellas contrarias al querer y a la voluntad del Dios vivo, del Dios veraz, del Dios inmenso que ha creado el cielo y la tierra. Y entonces estas almas empiezan a recogerse, empiezan a salir de la tumultuosidad de su vida pasada, empiezan a salir de estas vidas disolutas, de estas vanidades, y empiezan a meterse en Dios, empiezan a buscar a Dios en la piedad, y empieza a acrecentarse por el temor de Dios la piedad, y empieza a acrecentarse por el temor de Dios un ánimo fuerte y digno para enfrentarse con las cosas que sobrevengan, porque Dios que me ama, es poderoso también para quitarme, para aniquilarme. Y esto el alma lo ve en su relación también, porque el Espíritu Santo no viene para entrarnos miedo. El amor perfecto echa fuera todo temor, pero no lo quita, en el sentido de que no veda una verdad real
y pasmosa para las almas que están totalmente alejadas del dinamismo, del amor de Dios, de que Dios es Dios y puede aniquilarme. Puede abandonarme Dios a mi pecado, puede Dios abandonarme a la persecución del demonio, puede Dios dejarme sucumbir en las garras del demonio. Puede Dios dejarme a mi voluntad y a mi albedrío, y esto atemoriza a esas almas que si están aquí, si están escuchando esto, es porque ya Dios ha empezado a despertar un interés por él. Y no puede haber otra cosa que más que un temor verdadero y real. Cuando una persona dice, yo no le temo a Dios, no está creyendo en el Dios verdadero. Y el que dice que no le teme a Dios porque es el Dios de la Biblia en el que él cree, miente. Y la verdad no está en él. Porque también este Dios, el Dios de la Biblia, a oposición del Dios de los filósofos, que es mero pensamiento, que es mera idea, el Dios de la Biblia es un Dios poderoso. A cada cosa la llama por su nombre. Y tiene poder para destruir y aniquilar. Tiene poder para poner bajo los pies de Cristo, por estrado de los pies de Cristo, a sus enemigos y a quienes contra él pretendan enfrentarse, a quienes se opongan a él. Y un alma que a Dios se opone debe tener temor. Y todas nuestras almas, por ser pecadoras, se oponen a Dios, se oponen a la voluntad de Dios, melman la voluntad de Dios, operan contrario al querer de Dios y hemos de tener temor. Y la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, la inteligencia de Dios, la prudencia como dones del Espíritu Santo, la fortaleza y el correspondiente don de la piedad se encaminan también a que este temor de Dios dé su fruto. Y su fruto es que yo esté en una estrecha intimidad con el Padre y el Hijo. Pues el Padre y el Hijo habitan en nosotros, están en nosotros. El Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Y esto cambia la vida. Y esto cambia todo. Y esto es lo que hemos venido viendo desde el primer video de estos que hemos ya compartido. Este sería el cuarto, en el que veíamos que había que tener una imagen adecuada de la vida. Así el Espíritu Santo, así la Trinidad Santísima, un solo Dios, opera en nosotros en medio de nuestra vida frágil, nuestra vida perturbada, nuestra vida hecha a jirones por el pecado y los frutos y las desventuras de la vida. Así el Espíritu Santo edifica en nosotros la imagen de Dios. Que así el Espíritu va llenando de vida nuestro propio espíritu, nuestra alma y por ende toda nuestra vida. Y entonces nosotros empezamos a ser templos del Espíritu Santo. Como decía la oración de esta semana, una de las oraciones de esta semana, que nos hacía decir, envíanos Señor tu Espíritu Santo y haznos templos de tu gloria. Porque el Espíritu Santo en nosotros y el esplendor de la manifestación del Espíritu Santo en sus dones nos hace templos de la gloria de Dios. Y si alguno de ustedes destruye este templo, Dios lo destruirá a él. ¿No saben acaso que ustedes son templos del Espíritu Santo? Entonces, siendo templos del Espíritu Santo, remontémonos, como dice el libro de la sabiduría de Eclesiastés. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría fue por donde empezábamos este coloquio sobre los dones, ya dentro del marco de la expresión de una imagen adecuada de la vida y del hombre, y que es ser hijos de Dios. Del temor de Dios en la base al principio que es la sabiduría de Dios. Y todo esto es una obra de Dios en nosotros. Y no se debe a nosotros, sino que se debe al querer y a la voluntad de Dios. Y luego de que es como luego Dios, que es el primero en todo, luego a nosotros, que con Él nos relacionamos y que en Él nos vamos haciendo cada vez más una misma cosa. Quien se une a Dios se hace un espíritu con Él y ya no hay dualidad entre lo que Dios pide de mí y lo que yo realizo, sino que todo es una cosa y la misma cosa, en el sentido de que ya no hay dualidad entre que si soy justificado por la fe y las obras, sino que ya aquí es donde se salva ese paradigma, esa gran contrariedad que siempre ha tenido tanto de opinión y de cháchara, porque ya yo no soy yo, sino que yo soy yo junto a Dios. No vivo yo, sino que es Cristo
quien vive en mí. Lo decía el apóstol Pablo. Y diría yo que siguiendo todo esto se resuelve el enigma de que ya no me justifico solo por las obras ni por la fe, sino que fe y obra se conjugan en una maravillosa realidad. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esto, por ello, hemos de agradecer a Dios porque esto es un don de Dios. Hasta la próxima.